Bueno, pues elecciones presidenciales en Francia, ya les entregábamos a ustedes un poco el panorama de cómo están las cosas y es un tema que no podemos dejar pasar por alto aquí en Red Más Internacional. Hoy recibimos nuevamente a nuestro experto en este tema para analizar un poco más a fondo qué es lo que va a pasar. Ya estamos a muy pocas horas de que la gente acuda a las urnas, además con situaciones como el terrorismo que se han atravesado allí y que cambian toda la dinámica. Rafael Piñeros, experto en problemas políticos, económicos internacionales y profesor de la Universidad de Externado. De nuevo, bienvenido y gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias por la invitación de Red Más. Bueno, hablemos de los efectos que puede tener en las intenciones de voto de los franceses este atentado terrorista que tuvo lugar hace muy poco, sobre todo si tenemos en cuenta que hay una cantidad de indecisos. ¿Qué puede pasar allí? Es cierto que el porcentaje de votantes indecisos es alto, cercano al 30%, y como todo acto de terror, pues está dirigido a atemorizar a la población. Ahora bien, en Europa en el año 2004 sucedió más o menos lo mismo cuando se iba a votar en España, que enfrentaba a el presidente Aznar frente a Rodríguez Zapatero. Y el efecto después de la elección fue bastante reducido. Entonces digamos que los franceses suelen aludir a el primero por el corazón y el segundo por convicción. Haciendo referencia, en la primera elección votan de acuerdo a lo que consideran debería ser el candidato ideal, y en la segunda se enfocan ya más en un voto utilitario, en un voto mucho más dirigido a elegir al que es el presidente o tiene que ser el presidente. Entonces digamos que todos han estado bastante cautos, a pesar de que Marine Le Pen tuvo una posición un poco más directa a decir que hay temor de que hay que retomar la fortaleza de Francia, etcétera, etcétera, de que hay que salir del euro y demás. Eso puede que no sea bien visto por el votante, por el elector, porque parece que realmente se está aprovechando de una situación muy dolorosa, muy tensa, y eso al votante francés no le gusta. Pero entonces, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no es tan obvio como todos creemos que un atentado terrorista a pocos días de las elecciones le va a favorecer a Marine Le Pen, que es la candidata que ha defendido justamente el cerrar fronteras, el expulsar a los inmigrantes, y pues este tipo de atentados exacerban el nacionalismo de las personas? Digamos que técnicamente esa pregunta solo la podremos responder el domingo en la noche cuando conozcamos los resultados. Sí. Sí. Por el momento el tête-à-tête está servido, no entre dos sino entre cuatro, y digamos que a pesar de que los movimientos de los demás candidatos han sido bastante cautos, cada uno ha tratado de posicionarse un poco. Si usted mira, por ejemplo, las declaraciones de Fillon, trataban de mostrarse como esta es una guerra que vamos a seguir luchando, esta es una guerra que no tiene un vencedor cercano y el Estado tiene que seguir. Entonces, él se trataba de mostrar como un dictador. Emmanuel Macron, por el contrario, decía, yo voy a ser inflexible y soy capaz de liderar. ¿Por qué? Porque muchos lo ven como una persona muy joven que tal vez no tiene la capacidad o la experiencia para liderar la lucha contra el terrorismo. Mélenchon, por el contrario, decía, el terrorismo no puede detener el proceso democrático, y él fue el único que no canceló los mítines que tenía de campaña para el día de hoy. Y Marine Le Pen, evidentemente, toma un poco de ventaja, digamos, sí, respecto a los demás, tratando de azuzar ese temor, oigan, miren, señores franceses, que nosotros sí podemos ser víctimas nuevamente del terrorismo. Entonces, digamos que es bastante difícil en este momento identificar si puede influir o no en el votante. Lo sabremos el día domingo con los resultados, y pues hace 2 años, si las elecciones hubieran sido hace 2 años, tal vez Marine Le Pen hubiera tenido un asiento ya en segunda vuelta. En las últimas semanas empezó a decaer un poco su campaña, en la medida en que también los temas de seguridad fueron perdiendo importancia respecto a otros. El empleo, el bajo crecimiento económico de Francia, la posición de Francia en la Unión Europea, que es importante, y el votante francés entendió que nuevamente esos temas que son importantes y que históricamente han marcado las elecciones tienen que ser los que lideren la elección o el voto de los franceses. Pues mire, para allá iba un poco mi siguiente pregunta. Más allá del tema seguridad, más allá del tema terrorismo, que es clarísimo que le interesa mucho a los franceses, ¿cuáles son esos otros asuntos, esos otros factores que los harían inclinar la balanza por uno u otro candidato? ¿Qué les interesan? Uno, sin duda alguna, Francia es la 6ª economía a nivel mundial, pero su crecimiento es bastante mediocre respecto a otras potencias, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Ese es un elemento importante. Volver a crecer de una manera firme. 2, reducir el desempleo. Francia tiene estancado el desempleo en el 10%. Dentro de las economías desarrolladas también sigue siendo bastante alto respecto a otras, como cuál, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El desempleo en España, por ejemplo, es del 21%, pero está localizado en el sector construcción, principalmente. Entonces, eso es importante para los franceses. 3, retomar la ruta de Francia líder en la Unión Europea.
Hollande lo intentó al principio, trató de negociar con Angela Merkel, pero le fue difícil. ¿Por qué? Porque las medidas de austeridad hace 5 años todavía eran necesarias. Francia tiene que retomar un lugar dentro de la Unión Europea. Entonces, los temas internos respecto a desempleo y respecto a crecimiento económico son importantes. La posición de Francia en la Unión Europea, especialmente cuando se inicia la negociación del Brexit, van a ser importantes. Entonces, tal vez esos temas tienen que empezar a cautivar más a los votantes franceses. Y ahí las posiciones son, usted sabe que Marine Le Pen y Mélenchon han tenido una posición anti-Unión Europea, Emmanuel Macron y Fillon son un poco más pro-europeos, por lo tanto, ¿qué les conviene a los franceses? Como ciudadanos es una cosa, ¿qué le conviene al entorno europeo es otra? Tal vez Macron puede ser una buena elección y ya veremos el día domingo qué nos dice el elector cuando deposite su voto. Hablemos un poco, profesor Piñeros, de Emmanuel Macron, que es el que va de segundo en estas encuestas y como les decíamos están muy apretadas y 4 candidatos están allí teniendo todas las posibilidades de pasar a segunda vuelta, pero Emmanuel Macron está de segundo en las encuestas, es muy joven, tiene solamente 39 años y corríjame usted si me equivoco, no ha desempeñado hasta ahora ningún cargo público. ¿Qué representa Emmanuel Macron? Bueno, representa como una figura bastante difícil de identificar, ¿sí? Las personas que lo conocen, sus más cercanos amigos, siempre han hablado de Emmanuel Macron, el indescifrable. ¿En qué sentido? Cuando él estudia en la ENA y estudia en Sciences Po, luego pasa directamente a la banca privada y hace mucho dinero al interior de una institución muy famosa en Francia y en Europa, que es el Banco Rothschild o el Grupo Rothschild. Ese elemento hacía pensar que Macron se iba a dedicar a hacer su vida privada, digamos, como un importante banquero, y no necesariamente se iba a dedicar a la arena pública. En el año 2014, cuando François Hollande lo llama a ser parte de su gobierno, se esperaba que adoptara alguna de las propuestas socialistas y de esa forma empezar a hacer carrera dentro de. ¿Por qué? Porque en Francia el que llega a ser o tener la posibilidad de ser presidente se espera que aceite la silla siendo gobernador, participando en el poder legislativo. Emmanuel Macron no, tiene 39 años, es bastante joven. Mucho. Por lo tanto, su credibilidad en algunos temas puede que haya sido aprovechado por los candidatos que le disputan para atacarlo. Es bastante joven, sí, está preparado, qué bueno, pero le hace falta. ¿Qué le hace falta? Experiencia administrativa, no la tiene. 2 años en los cuales el crecimiento de Francia se ha demostrado que no fue lo esperado. Las medidas han sido medidas más bien pro mercado que no son muy bienvenidas en el país galo y por lo tanto es una cuestión indescifrable. Tiene algunas ideas positivas como es pro-europeo, eso sienta bien, le gusta a los franceses, le gusta a los mercados, le gusta el entorno internacional, pero al mismo tiempo puede que sea un personaje enmascarado que todavía no terminamos de descifrar completamente y puede que resulte alguna sorpresa en el futuro. Bueno, pues son sin lugar a dudas estas unas elecciones atípicas, además como ya lo decíamos, enmarcadas en un panorama un poco de incertidumbre, el terrorismo rondando. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, ya el lunes sabremos qué pasa en esa segunda vuelta, que seguramente es lo que va a ocurrir. Así que profesor Rafael Piñeros, experto en problemas políticos, económicos, internacionales, profesor además de la Universidad Externado de Colombia, gracias por estar aquí aclarándonos muchas cosas que nos interesan de cara a estas elecciones. Esperemos que haya sido útil para los televidentes. Seguro que sí.